este punto en el plano, lo podemos el punto P, si esto es X, Y y el origen, es decir que tiene coordenadas, sus coordenadas X, Y, o bien, si lo hacíamos a través de ¿qué? ¿De qué otra manera podemos indicar la posición de ese punto en el plano? A través de un vector Un vector, que tiene de origen O ¿sí? y Un después podemos módulo determinarlo. y un determinado ángulo, ¿sí? Entonces, a partir de estas características, podríamos decir que X, ¿sí? O la posición de X se calculaba como A por el coseno de tita y la coordenada Y como A por el seno de tita, que el ángulo tita se calculaba como el arco tangente de Y sobre X, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros teníamos una relación entre las variables entre el módulo, por ejemplo, el módulo de A, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y esto que sean las componentes, esto decíamos eran las componentes del vector A, y el vector A, escribirlo como X en la dirección Y más Y en la dirección J, siendo el versor Y y el versor J los versores unitarios. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, eso al día de hoy tiene que estar dominado completamente para poder avanzar con los distintos tipos de movimientos. O sea, cómo escribimos un vector en función de sus componentes, también podríamos tener el vector B, X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K, donde tenemos una tercer componente, o sea, las tres dimensiones. O sea, si dibujamos, acá tendríamos el vector unitario K, esto en X, y acá tendríamos J. ¿Sí? Si lo tomamos en las tres dimensiones. Profe, esos serían los componentes polares y cartesianas. Claro, esto X e Y son las coordenadas cartesianas. Y A, el módulo de A con tita, sería expresarlo en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces nosotros ahí tenemos cómo pasar de, si me dan el módulo y el ángulo, con el módulo y el ángulo podemos encontrar las componentes cartesianas, o viceversa, si conocemos las coordenadas cartesianas, podemos conocer el ángulo, el ángulo y el módulo del vector, ¿sí? Hay una relación entre ambos sistemas de representación de la posición de un punto en el espacio. Ahora, para indicar siempre, el movimiento, lo que ya estuvimos viendo en clases, en las sucesivas clases, y siempre lo vimos, dijimos, si esta se ve ahí hacia el costado, Sí, profe. lo que siempre decíamos, que este cuerpo tiene una masa M, donde M es la sumatoria de igual 1 a N de las M sub I. Y este otro cuerpo, M también de masa M, no hace falta que yo, para analizar el desplazamiento de este cuerpo, esto lo dibujé mal, es con línea de trazo. A ver, la trayectoria, ¿no? Trayectoria. Nosotros decimos, ¿cómo sabíamos si este cuerpo tenía traslación o rotación? ¿De qué manera lo identificábamos? ¿Se acuerdan? Por los momentos. ¿Qué momento? No existen momentos. No tomamos momentos acá.
nos fijamos si la partícula se cambió respecto a los componentes, si tiene otro componente X o otra componente Y. Decíamos que adicionábamos a este cuerpo un sistema de referencia X', Y'. Estos ejes, X, los primos respecto a X y a Y, están paralelos. Si esto es t igual 0, o perdón, t igual t, y esto es t igual a t1, un tiempo posterior, si este eje es Y' y este es X' y permanecen paralelos a los ejes originarios, el cuerpo se trasladó nada más. ¿Sí? Pero decíamos, si acá está Y' y acá está X', el cuerpo no solo se trasladó, sino que hubo una rotación. ¿Sí? Eso es como una aclaración de cómo nosotros siempre tenemos para analizar el movimiento de un cuerpo, tenemos que fijar un referencial. Y ahí viene ese ejemplo que en alguna oportunidad les dije, que yo creo que la mayoría nos ha pasado de estar sentados por lo general nos pasa siempre que estamos en un colectivo y vemos el de al lado y tenemos la sensación de que nosotros nos estamos moviendo y no somos nosotros. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que no somos nosotros los que nos movemos? Porque intuitivamente, ¿qué hacemos? Buscamos un punto de referencia. Entonces nosotros fijamos la vista en un punto de referencia y sabemos si el que se está moviendo es el otro vehículo o si somos nosotros. Pero eso lo hacemos por una cuestión algo intuitivo, ¿no? Es como las imágenes que nosotros miramos fijamente y se mueven, pero en realidad no se están moviendo, solo nosotros claro, fijamos la visión en un punto y pensamos que se mueve. Una ilusión óptica. Ilusión óptica. Una ilusión óptica. Bueno, lo que nos sucede en estos casos es que nosotros estamos mirando a un punto que está en movimiento. Entonces, no nos sirve analizar el movimiento nuestro con respecto a otro cuerpo que se está moviendo permanentemente. Entonces tenemos que fijar siempre para analizar un movimiento, y acá viene el concepto, tener en claro esto, ¿qué? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué son Y, X, Y, X? Son los referenciales, ¿sí? Los referenciales, ¿sí? Nosotros siempre para analizar un movimiento vamos a tener que tener un punto de referencia. Bueno, para poder hacer este análisis, nosotros no le colocamos a cada M sub I un eje, un sistema referencial. Consideramos que todo esto, y lo hicimos por una abstracción matemática, considerar que esto es un punto, un cuerpo puntual, y analizamos el desplazamiento de ese cuerpo. Después, como ya hemos visto en casos, en las unidades anteriores, ese punto para nosotros llegó a transformarse en lo que llamamos centro de masa, ¿sí? Que en su comienzo no lo podíamos decir porque no sabíamos que era el centro de masa, y donde para este punto el X sub Cm es la sumatoria de las M sub I por los X sub I dividido en la sumatoria de las M sub I. Esto es un promedio ponderado, ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, para un sistema que está acá, por ejemplo, en el espacio que tiene cada M sub I, habrá un punto que se llama
C sub m, centro de masa. Y podremos analizar para ese sistema de partículas puntuales cuál es su velocidad, su aceleración, pero siempre referido a quién. A un sistema referencial, a un origen. ¿Sí? Eso que nosotros planteábamos recién de ver una plataforma, o sea, un colectivo que se mueve con respecto al nuestro, imagínense qué le pasa o cómo tendremos que, ya lo vamos a ver más adelante, cómo analizar la velocidad y la aceleración que tiene si una persona se está moviendo dentro de la otra plataforma. A ver, imaginemos lo siguiente, yo estoy sentado en un colectivo y al lado tengo otro que se está moviendo, pero la persona va caminando desde la puerta trasera a la puerta delantera porque se quiere bajar. Y tengo que calcular su velocidad, pero a su vez el colectivo se está moviendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver como cálculo de las velocidad relativa se llama. Y vamos a calcular velocidad relativa y aceleraciones relativas. ¿Se entiende? Entonces, antes de comenzar ya con lo que en su momento vimos como definiciones para poder analizar el movimiento rectilíneo. ¿Quién tiene, por favor, que cierren los micrófonos? Gracias. Vamos, ¿puedo borrar esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver, a recordar lo que vimos como definición de lo que es la velocidad. Recuerden que con esta rayita definimos qué es lo que es la velocidad media, ¿sí? O sea, nosotros no lo estamos considerando a esto en este momento como un vector, sino como indica que es un valor promedio. Y ya en el curso de ingreso hicimos un ejemplo de si teníamos una trayectoria donde teníamos distintos puntos, ¿sí? Con distintas velocidades entre trayectos y teníamos B1, B2, B sub 3, B sub I hasta B sub N, podíamos calcular un promedio donde ya sabemos la manera en que el promedio se calcula como la sumatoria de las B sub I dividido en el número de eventos. ¿Sí? O sea, si tenemos 10 tomas de velocidades, será la sumatoria de las 10 velocidades dividido en 10 y sacaríamos un promedio. Ahora, si nosotros tenemos un cuerpo que de un instante T1 pasa a un instante T2 y este es el valor de X1 y este es el valor de X2, las distancias recorridas, podemos decir, este es el origen del movimiento, que delta, este triangulito, recuerden, significa delta. Siempre que haya ese triangulito, ese delta significa que hay una variación. Yo puedo tener un delta X, variación de velocidad, un delta T, variación de tiempo, un delta T, variación de temperatura, un delta P, variación de presión, un delta F, variaciones de fuerza. O sea, todo, siempre que aparezca el triangulito, es un delta, una variación. Quiere decir que esa variación corresponde, en este caso particular, delta X sería el X final menos el X inicial. Y el delta T sería el T final menos el T inicial. Por lo tanto, definimos la velocidad media
como el delta X sobre el delta T. X final menos X inicial sobre T final menos T inicial. ¿Sí? ¿Alguna duda? Eso Profe, sería, sí, ¿siempre el delta va a ser una variación de una variable final menos la inicial o puede ser distinta en algún caso? no. A ver, si el cuerpo, por ejemplo, está acá, y yo podría considerar, a ver, si a mí el problema me dice, calcule la velocidad media entre los tiempos, perdón, lo voy a poner acá, entre el tiempo T1 y T2, el delta T sería T2 menos T1. Si me lo piden entre el tiempo T3, el final es T3 y T1, depende cómo me pida el problema. No sé quién le había hecho la pregunta. Yo, Leandro, pero siempre Leandro, va a ser final menos inicial. siempre va a ser final menos inicial, pero en este caso el tiempo final es T3. Pero si el problema me pide que yo calcule la velocidad promedio entre el instante T1 y T2, bueno, el T2 será el final. O sea, esto es en términos genéricos, final menos inicial. Yo podría haber puesto B, la velocidad promedio, delta X sobre delta T y poner el X, ¿está bien? El X2 menos el X1 y el T2 menos T1 y asignarle a este el valor X2, X1, T2 y T1 como está en la gráfica. Pero esto que está acá, es en términos generales. Este que está en rojo es en particular para la gráfica. ¿Sí? X2 menos X1, T2 menos T1, ¿sí? Es para la gráfica. O sea, siempre vamos a tener una instancia final menos una inicial, ¿sí? Pero no por ello T3 va a ser siempre la final. Si el problema me dice que tome el periodo hasta T2, tendré que calcular hasta T2. O puedo tener una instancia en donde me digan que calcule en distintos instantes de tiempo, en T1, en T2, en T3, en T3. Entre T4 y T1 hay un tiempo, entre T3 y T1 hay un tiempo, entre T4 y T2, entre T4 y T3, o sea, hay que prestar atención a lo que nos diga el problema. Pero siempre el delta es una diferencia entre dos cantidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, borramos. Bien, entonces ahora el desarrollo de lo que es la velocidad instantánea. ¿Sí? Ya para el ejemplo que habíamos hecho en una oportunidad, en esa trayectoria nosotros conocíamos las velocidades en distintos trayectos, pero decíamos que la velocidad instantánea, por ejemplo, en este punto, la velocidad instantánea, ¿cómo hacíamos para determinarla? La Bueno, velocidad instantánea era la que, por ejemplo, si nosotros íbamos andando durante un trayecto en el auto, si veíamos el velocímetro, esa era la velocidad instantánea, la esa es la velocidad velocidad. en la que íbamos en ese momento. Claro, o sea, la única manera de conocer la velocidad instantánea acá es si yo voy manejando y en ese momento miro la velocidad a la que voy, ¿sí? Hoy en día, los vehículos con las computadoras de a bordo que traen, tocando o pulsando un botón en distintas oportunidades, me puede dar cuál es la velocidad promedio, ¿sí? La velocidad
la velocidad promedio, la cantidad de combustible que llevo consumido, o sea, son todos datos que la computadora hace en función de distintos trayectos. Pero analíticamente tenemos que representarla de alguna manera. Y eso nosotros lo escribimos como la velocidad instantánea, como el límite cuando el delta t tiende a cero, ¿de quién? Del delta x sobre el delta t. ¿Cómo se llamaba esto? Esto se llama cociente, ¿cómo? Cociente incremental, porque este es un incremento y este es un incremento, es un cociente de dos incrementos, se llama cociente incremental. El límite del cociente incremental cuando el tiempo tiende a cero es la velocidad instantánea. Y esto, analíticamente, es la rapidez de cambio de la posición respecto al tiempo. La derivada se lee derivada de x respecto de t. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es, Sí, profe. eso es ¿cómo que se llama? Eso Una era el tarea. gráfico. ¿Cómo? Eso era el gráfico de que usted No, puso espere, en el curso de ingreso. Ya lo vamos a ver, no se apure. Ah, pensé que era ese. O No, ya sea, lo vamos a ver. Primero estamos viendo las definiciones, después lo vamos a ver gráficamente, lo que vimos en el curso de ingreso. Primero hay que entender de que esto es una definición analítica. Ustedes están viendo funciones, ¿sí? Después que vean funciones van a aprender a calcular límites. Después que vean límites van a ver derivadas, después que vean derivadas van a ver integrales, integrales de línea, integrales de superficie, integrales de volumen. Sí, esto va paso a paso. Pero entiendan que si no saben funciones, no van a poder derivar. Si no saben derivar, no van a poder integrar. Si no saben integral de línea, no van a saber integrales de superficie. Si no saben integrales de superficie, no van a saber integrales de volumen. Porque son, así como yo puedo, una multiplicación no es ni más ni menos que suma sucesiva. Bueno, son la derivada y la integral son funciones inversas. Pero yo no puedo derivar una función si no cumple con ciertas características, que ya se las enseñarán, que sea continuo en el punto y bla, 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 todo lo que... No sé por dónde van en el análisis matemático. Por función. funciona. Funciones. Bueno, ya saben cuando la función es continua, ya saben cuando la función tiene una discontinuidad, ¿sí? Sí, pero todavía no llegamos a ese Todavía no. punto. Bueno, pero, a ver, no puedo decir que f' de x es la derivada, f' de x es la derivada de f, de la función de f de x. No puedo decir que esta es la derivada si no conozco si esta función puede ser derivable. Pero bueno, no me voy a meter en el campo del análisis matemático. Todo les va a llegar a su tiempo. Hasta ahora nosotros debemos saber que aplicando el límite cuando el tiempo tiende a cero de delta x sobre delta t, del cociente incremental, el límite del cociente incremental, es la derivada de x respecto de t. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que realizar, para poder entender esto que es la derivada, realizar una sucesión de gráficos, que es lo que vimos en el curso de ingreso, y decíamos, si esto es x en función de t, y yo tengo una curva, si yo tomo un punto
un punto y otro punto, este será X1, perdón, este será T1, este será T2, este será X1 y este será X2. Quiere decir que si yo uno estos dos puntos, ¿sí? Tengo una recta que se dice que es una recta como. Cuando una recta corta una curva Secante. secante. Entonces, esto que está acá es delta X. Y esto que está acá es delta T. ¿Puedo conocer la velocidad media? Sí. Quiere decir que la pendiente de la recta es igual a la velocidad media, la pendiente de esta recta. ¿Se entiende? Miren, el que todos, no sé si todos los que están cursaron conmigo el curso de ingreso, pero esto ya lo vimos, ya lo aclaramos y yo los voy a volver a repetir. Quien no entienda algo, pregunte ahora porque ya esto es parte de la materia que van a tener que rendir en los exámenes. ¿Qué me dice acá? Que el delta T lo tengo que hacer tender a cero. O sea, ¿qué significa que algo tienda a cero? Tengo que hacer tan chico que no llegue a cero, pero esté cerca de cero. Esté cerca, o sea, tengo que ir achicándolo. Entonces, en la medida que yo lo achique a este tiempo, me voy a ir acercando a esta definición, que es la velocidad instantánea. ¿Y cómo lo achico? Y bueno, digo, ahora en vez de tomar este tiempo T2, el T1 y T2, este delta T, que es T2 menos T1, ahora lo voy a hacer, vamos a considerar así, delta T va a ser T2' menos T1. O sea, en vez de tomar este T2, voy a tomar este. Y este va a ser el T2'. Entonces ahora la recta que une este punto con este, ¿qué pasó con esa recta? ¿Cambió qué? Cambio la pendiente. Cambió su pendiente. Entonces, yo veo que la recta va cambiando su pendiente. ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Y bueno, entre T2' y T1 puedo hacer Infinitas veces hasta infinitas que la recta veces. secante Pero sea tangente. este delta T tendiendo a cero, como dijo ahí, ¿cómo es? Micaela dice, Micaela dice, tan pequeño como quiera, sin llegar a cero, porque no dice que delta T tiene que ser cero. Dice que delta T tiene que tender a cero. Bueno, ¿cuál es el punto en el cual delta T va a tender a cero? Y bueno, va a ser un punto muy cerquita a T1. Porque cuando delta T tiende a cero, me va a quedar T' N, le voy a poner T'N menos T1. Va a ser muy cerquita a T1, va a ser un puntito por ahí. En ese momento, tengo que, en esos dos puntitos que están muy cerca, trazar una recta. Y bueno, y me doy cuenta de que esta recta, que es secante, ahora se transforma en ¿qué? Tangente. Esta recta es la recta tangente en el punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo represento la velocidad instantánea en una trayectoria? Y en este punto tendré que trazar una recta que contenga de puntos, una línea de trazo
tangente a la trayectoria en ese punto y dibujar un vector sobre esa recta que sea v sub i, la velocidad instantánea. O sea, la velocidad instantánea siempre se representa con un vector tangente a la trayectoria. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Ahí en el chat preguntaron por qué la N y que no entendió bien. Bueno. Yo la verdad que me embalo con la clase y el chat no. Así que si ustedes lo ven por ahí, no está de más que alguien me haga acordar. ¿Por qué T'N? Bueno, T'N porque, por ejemplo, este se va a llamar T2, 2'. Otro que tome por acá se va a llamar T3, 3'. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces, como Micaela dijo, que puedo tomar infinitos T' hasta que llegue acá? Bueno, ¿cuántos? Y bueno, no puedo poner 1, 2, 3, ¿cuántos? Hasta infinito no puedo poner T y hacerle cuánto. Entonces eso se simboliza con un T' sub Tn. ¿Sí? Tomo n veces este periodo de tiempo. ¿Quién preguntó? Müller. ¿Se entendí? ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna duda más? Entonces, la pendiente de la recta secante me da la velocidad media. La pendiente de la recta tangente me da la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Cómo se saca una pendiente? ¿Cómo sacamos la pendiente de la recta? Vamos, ¿puedo borrar? Sí, profe. Vamos a ver, si yo tengo acá y en función de x y dibujo y 0, ¿y cómo saco la ecuación de esta recta? Y igual a y0 AMX más B. m por x. Bueno, si usted, como ustedes la conocen, vamos a ponerlo como ustedes la conocen. Igual a mx más b. Para x igual 0, ¿cuánto vale y? Para x igual 0, ¿cuánto vale b? La ordenada al origen. ¿Sí? Sí. Pero ¿cuánto vale la pendiente de esa recta? Y bueno, para este punto que vale y, de acá, y menos b es esto. ¿Sí? ¿Dividido en qué? En el valor de quién? De x, De X. es el valor de la pendiente. ¿Sí? La pendiente de la recta es la velocidad instantánea. Esta es la pendiente. Y la pendiente, ¿qué es lo que es I menos B? La ordenada al origen sería el delta X dividido en el delta T, la pendiente. Y delta X sobre delta T es la velocidad instantánea. ¿Se entiende? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Me Bueno, preguntaron algo en el chat, profe. a ver, ya lo veo. Espero que no sea algo de la gráfica, ya la borré. Del origen A y es B. El origen es 0. ¿Quién preguntó? Del origen. Müller, pregunto, profe.
Pero no entiendo a quién le llama A, le puedo llamar de distintas, le puedo llamar de distintas maneras, o sea, una gráfica parte en el origen y esta recta es Y esto es X, y este valor es el de X y este es el valor el de Y, y esto lo conocen B, I igual a MX más B, es lo que ustedes conocen como la ecuación de una recta. Sí, no sé a qué le llaman A. Que yo sepa, siempre se lo enseñan I igual a MX más B. M, la pendiente, B, la ordenada al origen cuando X vale 0, e Y el valor, la imagen de X cuando asume el valor correspondiente. No vamos a discutir cómo se analiza la ecuación de una recta. Bueno, ¿alguna duda? Dice, la pregunta sería A e I es B. No, dice que la pregunta sería, ya le digo. La pregunta sería del origen A e I es B. No, dice, la pregunta sería del origen a I es B. Eso dice. Pero si yo no llamé a nada como A. Él pregunta si el origen de I, Sí, de ya lo A, marqué. Sí, lo ahí es marqué. B. Pero por supuesto, del origen hasta acá es B. Y desde el valor de I es el que tiene acá. ¿Está bien? Y es la imagen de X, MX más B. No que del origen a I es B. No, del origen a I no es B. B es cuando X vale 0, I igual a 0 más B. Cuando X vale 0, I vale B. Creo que se lo enseñan en séptimo grado, eso, en quinto grado. O sea, la ecuación de una recta no la podemos discutir a esta altura, Müller. Va a tener que repasar un poco eso. Sigamos. Unidades. Dijimos, velocidad media, delta X sobre delta T. ¿En qué unidades medimos la distancia? En metros. ¿En qué unidades medimos sobre el segundo. tiempo? En segundo. Esta es una unidad derivada de las unidades, de las 7 unidades fundamentales que tenemos. Esto es en el sistema MKS. En el sistema CGS tendremos centímetros sobre segundo. Bueno. Y la velocidad instantánea también tendrá unidades, por ejemplo, metros sobre segundo. Son las unidades con las que vamos a manejarnos en el desarrollo de este tipo de movimientos. En todos los movimientos, siempre que tengamos el cálculo de una velocidad, ¿sí? Va a ser su unidad, unidades de distancia dividido en unidades de tiempo. Seguimos. Por supuesto que todas las unidades correspondientes a unidades de distancia sobre tiempo, como por decir, por ejemplo, kilómetros sobre horas, millas sobre milisegundos, sobre, no pongamos milisegundos, sobre horas,
cualquier unidad de distancia dividido en tiempo pueden ser reducibles. O sea, expresar si el resultado lo tengo en metros sobre segundo, llevarlo a kilómetros sobre hora, a millas sobre hora, o sea, eso ya lo vimos o vieron distintos ejercicios en el curso de ingreso, y solo basta con saber la relación de pasaje en la escala de, ya sea de tiempos o de distancias, las cuales, como les dije, no es necesario que ustedes los hagan de memoria, sino a través de una sencilla regla de 3, o sea, saber si tengo que pasar de kilómetros sobre hora a metros, si 1 kilómetro, 1000 metros. ¿Está bien? 1 hora, ¿cuánto? Y no me acuerdo. 1600 segundos. Sí, pero si no me acuerdo, ¿qué hago? Pongo un Pasan minutos minuto, y después 1 a minuto, 60 segundos. ¿Sí? 1 hora, 60 minutos. Y así sucesivamente. 1 hora voy a tener 60 por 3600 segundos. Bueno, cada uno lo trabajará de la manera que les resulte más efectivo, cómodo, sin complicaciones. Lo mismo que si tengo que reducir kilómetros a metros, metro a centímetros, ya sea para las unidades de distancia o cuando veamos la parte de unidades de áreas, de volumen, que a ustedes se le dieron problemas para que practicaran en la reducción de unidades y cometieron más de uno, cometió varios errores. Entonces, cuidado con el manejo de el pasaje de unidades, en donde si hablo de unidades del sistema de áreas, o sea, con áreas, la coma tengo que correrla cada 2 lugares, en volumen cada 3 lugares, y utilizar los múltiplos y submúltiplos. Y ello trae aparejado saber la utilización de la tablita que se les dio en el ingreso de múltiplos, submúltiplos y las designaciones. Hablar de mili, de hecta, de micro, de femto, de... ¿Está bien? O sea, expresar en qué. Expresar decorosamente un resultado en notación científica. Y volvemos a lo que es la notación científica, recordando que la notación científica tiene una mantisa multiplicada por la base 10 elevado a la más menos n, donde la mantisa tiene que cumplir con ciertas condiciones. Esa mantisa puede ser menor o igual a ¿cuánto? A 1, a 10 y, 10. y mayor a 1. Menor que 10 y mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, esas condiciones para cualquiera de los números o los resultados de un problema, si el problema me dice expresar en notación científica, tener en cuenta lo que aprendieron en el curso de ingreso. Se los van a pedir en física, se los van a pedir en química, o sea, la notación científica es algo que llegó para instalarse en sus saberes el primer día de clase. También porque es algo de lo que se vio por primera vez en el curso de ingreso. Más allá de que tal vez en el secundario se lo hayan dado y no lo hayan utilizado con frecuencia. Sigamos. Ahora en el laboratorio de química estamos usando eso, profe. En el laboratorio con Silvia Julián. Sí, volvimos a tener la Uh-huh. semana pasada. Bueno, no la hagan rabiar a Silvia, miren Sí. que todos los años comenta de que notación científica les hace salir canas verdes a la pobre. Expresen bien los resultados, que para eso
se los debe haber vuelto a explicar ella, lo han visto conmigo en el curso de ingreso, lo estamos revisando nuevamente, o sea, tienen que manejarlo correctamente. ¿Sí? Sí, ya Bueno. tuvimos 2 clases con ella y vimos factores de conversión. Ujú. Bueno. Sí, porque lo van a ocupar muy seguido. No sé si alguien quería decir algo. Bueno, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a expresar o vamos a detallar qué es el movimiento uniforme. A ver, de acuerdo a lo que ya algo vimos en el curso de ingreso, ¿cómo definiríamos ese movimiento uniforme? O sea, si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Esta es la superficie, tengo un cuerpo. Primero, recordar que estamos dentro de la parte de cinemático, o sea, el análisis del movimiento de los cuerpos, sin que nos interese la causa, o sea, quién o por qué se colocaron en movimiento. Y este cuerpo se desplaza una cierta distancia X con una determinada velocidad, ¿sí? Como el movimiento es rectilíneo uniforme, significa que desde el inicio hasta el final, ¿cómo va a ser esa velocidad? Constante. Constante. ¿En qué? En módulo, en dirección y en sentido. Recuerden que la velocidad es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. O sea, si este cuerpo acá cambiase la dirección, o sea, si se va moviendo así y después rota o cambia de dirección, ya no es un movimiento rectilíneo. O sea, ya al cambiar la dirección ya no mantiene la definición de lo que es un movimiento rectilíneo. O sea que si el móvil mantiene el módulo, la dirección y el sentido, la velocidad que realiza el móvil es un movimiento con un movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, entonces la velocidad media va a ser el delta X sobre el delta T. Esa es la velocidad media que va a tener. Y su velocidad, como acostumbramos nosotros a definir si este es el instante t igual 0, tendríamos que el t final menos t inicial, si el t inicial es igual a 0, nos quedaría que la velocidad, ¿está bien?, es igual a x sobre t, considerando que el x inicial también es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es algo que a nosotros nos conviene hacer, los problemas, hacer coincidir el origen de toma de distancia con el punto de inicio, tanto en distancia como en tiempo. Entonces, la velocidad es x sobre t. ¿Sí? Y Profe. Eso solo sería en el caso de que nos dé un ejercicio donde un cuerpo parte de un reposo. Claro, bueno, por eso nosotros estamos diciendo para este análisis que nos conviene tomar el tiempo igual 0 y la distancia igual 0. Ahora, si el problema me dice un móvil que parte luego de que se considera su movimiento luego de haber recorrido 3 metros, el origen va a estar acá y los 3 metros va a ser acá. Y habiendo transcurrido 2 segundos, entonces el tiempo ya no va a ser 0, va a ser a partir de los 2 segundos. ¿Sí? Acá por coincidencia y por practicidad, si
esto es x final menos x inicial, t final menos t inicial, si x sub i es igual a 0 y t sub i igual a 0, esto es x sobre t, velocidad es x sobre t. ¿Y cómo lo represento? ¿Cómo represento la velocidad en función del tiempo? ¿Cómo será? Y será una constante, ¿sí? Será una constante. La velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Profe, Sí. yo le iba a preguntar, hace mucho leí que es imposible esto, es algo ideal, sería el tema de la velocidad constante, ¿no? ¿Esto sigue siendo así o ya se puede realizar? Porque siempre dicen que hay alguna variación en lo que es velocidad o en el medio en el que se encuentra, que no nos deja apreciar realmente la velocidad constante. Y bueno, nosotros estamos trabajando con definiciones que las estamos idealizando. No puedo suponer acá de otra manera que esto es ideal, porque si yo lo quiero hacer real, este cuerpo tiene rozamiento con el piso. Entonces la velocidad no se va a mantener constante. ¿Sí? Un vehículo, por más que yo lo ponga a 100 kilómetros por hora en la computadora y en el control crucero, ¿sí? Siempre cuando al cabo de un determinado o en determinados momentos, la velocidad no se va a mantener igual, siempre constante, porque hay distintas zonas o distintos rozamientos. Si yo me traslado en 100 kilómetros, atravieso distintas características de terreno, no todas tienen la misma resistencia o la oposición al movimiento. Entonces, esto que nosotros hacemos es una idealización, ¿sí? Después hay que analizar en cada caso particular lo que el problema nos indique, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, X, de acá, X es igual a V por T. Pero si yo represento velocidad y es una constante, ¿sí? Velocidad en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué me está dando esto? Esta área. ¿Qué es lo que es esta área? ¿Cómo calculo esta área? El área es igual a la velocidad, el valor de V, por la altura por la distancia, V por T. ¿Y qué es V por T? Distancia. Desplazamiento. El área bajo la curva me da el desplazamiento del móvil. El área bajo la curva me da el desplazamiento. ¿Sí? Y si yo tomo o quiero graficar, lo voy a hacer acá, la distancia en función del tiempo, X en función de T, ¿sí? X en función de T, voy a tomar una recta así. Y esa recta va a ser, para que la velocidad sea constante, ¿qué tiene que suceder? La recta tiene que ser Que constante. no, esta es una recta constante. Esta es una recta que tiene una Lineal. pendiente. ¿Qué pendiente tiene Un esto? incremento. Este incremento acá es igual a este de acá. Pero si el móvil se mueve con velocidad constante, si el móvil va a 50 kilómetros por hora, los primeros 50 kilómetros lo hace en un determinado tiempo. Los otros 50, ¿en qué tiempo los tiene que hacer? En el mismo que el anterior. Mismo. Entonces, cuando un móvil tiene movimiento rectilíneo uniforme, recorre espacios iguales
espacios iguales en tiempos iguales. Perdón, esto es así, 50 kilómetros, 50, cada una hora. En una hora recorrió 50, a las 2 horas recorrió ¿cuánto? 100. ¿Se entiende? Entonces, para que eso se dé así, espacios iguales, en tiempos iguales, la única recta que cumple con la condición, ¿cuál es? La recta que tiene una pendiente de 45 grados. 45 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, X va a estar en metros, por supuesto, y el tiempo en segundos. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Qué duda? ¿Algo que no entienda o dijo no? Creo No, que no, dijo no. que no. No, bueno. Sigamos entonces. Sobre este tipo de movimiento no vamos a hacer mayores aclaraciones, sino que vamos a pasar al movimiento Al MRV. movimiento variado o acelerado. ¿Sí? En este caso, o por definición, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, al variar constantemente la velocidad, esto nosotros lo podríamos representar en un esquema como el que hicimos anteriormente, de un cuerpo que tiene en un X1, llamémosle X1 igual a 0, en un X2 igual, le llamémosle X2 nada más, X2, esto que esté en un T1 igual a 0, esto en un tiempo T, pero con la diferencia de que en el instante inicial el cuerpo parte con una velocidad v sub 0, v inicial, y acá llega con una velocidad v, en donde eso, en el transcurrir del tiempo de t a t, entre t y t1, ha habido un cambio en la velocidad. ¿Y qué significa tener un cambio en velocidad? Significa que aparece una nueva definición que es la aceleración media. Y la aceleración media, al igual que hemos definido nosotros la velocidad media, será la aceleración por definición es un cambio de velocidad en el tiempo. Será la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto no es ni más ni menos que el delta V sobre el delta T. Y si aplicamos para encontrar la aceleración instantánea, hay que aplicarle el límite a este cociente incremental. El límite cuando el delta T tiende a 0 del delta V sobre el delta T, y esto se transforma en ¿qué? En la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué unidades tiene el delta V?
Tiene metros sobre segundo. Metros sobre cuadrado. segundo, por ejemplo. Y el tiempo en segundo. Por lo tanto, las unidades de la aceleración son metros por segundo a la menos 2. O metros sobre segundo al cuadrado. Este ya no va más. ¿Cómo es la primera fórmula que hizo, profe? Velocidad final, ¿quién habla? Videla. No, esa de metros por segundo puso a la Metros menos por 2. segundo a la menos 2. Ah, claro. Ya está. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, porque no entendía si es que era un por o un dividido, y después vi ahí al lado y es un porque se invierte. Metro por segundo a la menos 2. ¿Todos entienden por qué es segundo a la menos 2? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Entonces tenemos un caso en donde deberemos analizar cómo serían cómo sería la representación de la velocidad, de la aceleración media y de la aceleración instantánea. Entonces caemos a ver, espere que este no me he quedado sin tinta. Tengo que ocupar este. Si la aceleración es delta V sobre el delta T, tendré velocidad en función del tiempo. Si esta es una gráfica de la velocidad en función del tiempo, entre este punto y este punto, la recta que los une, volvemos a hacer lo mismo. Será esta que es el tiempo inicial, este que es el tiempo final, esta que es la velocidad inicial y esta que es la velocidad final. Entonces, la pendiente de esta recta me está dando ¿qué? La velocidad, la aceleración media. Si hago que delta T tienda a 0, voy a tener otro punto por ahí en donde ahora la pendiente cambia para un tiempo T'F. ¿Sí? La pendiente va cambiando. Hasta que llegue a un punto. La pendiente. Graba. A ver si nos quieren contar el chiste. Estará muy bueno para que nos enteremos todos. Problemas técnicos, profe. ¿Sí? ¿De quién? Ah, mi novia. ¿Sí? Bueno, dígale que se suscriba al canal para que aprenda física o que no lo interrumpa mientras usted está aprendiendo. A medida que el tiempo tiende a 0, este puntito que está acá se va a transformar en una recta tangente. Y este que estaba arriba era la recta secante. La pendiente de esa recta me va a dar la velocidad
instantánea. O sea, la aceleración instantánea, aceleración, es el límite cuando el delta t tiende a 0, del delta v sobre delta t, y es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Este es el cociente incremental. Bajo esa definición, y considerando que el tiempo, el tiempo inicial vale 0, ¿sí? Podríamos decir que la aceleración es la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esto es si t inicial es igual a 0. ¿Sí? Entonces, de acá, la velocidad final, este punto que está acá, lo despejamos, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Esa es la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero la velocidad promedio, que hay entre este punto y este, ¿sí? ¿Cómo se calcula un promedio entre las velocidades finales y la velocidad inicial? Voy a... Restándolo, o sea, haciendo velocidad final menos velocidad inicial para hacer el promedio. Vamos a hacer una gráfica en donde yo tenga velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Ya sabemos que para t igual 0, parte con una velocidad inicial el móvil, que es v0. ¿Sí? Y luego va a tener una velocidad que va a ir creciendo hasta que llegue a una velocidad final v. Entonces, veamos. La velocidad promedio que existe entre esta y esta es esta que está acá. Esta es velocidad promedio. Pero esa velocidad media, ¿cuánto vale? Velocidad media vale v0 más v dividido en 2. ¿Sí? Bueno, pero si eso nosotros lo queremos representar, esa velocidad media, y queremos hacer una representación de esto que tenemos acá, diríamos que la velocidad media, ¿sí? El valor medio va a ser igual a v0 más v, pero v ¿cuánto vale? v0 más a por t sobre 2. ¿Sí? Y eso será igual, esta velocidad media va a ser igual a v0, ¿sí? Más... Profe, puede ser que eso sea la ecuación en donde está, yo me acuerdo que había una ecuación que era v igual a v por t menos un medio por aceleración por t. No. Puede ser que sea eso. No, vamos, no hay ningún menos aquí. Mire, acá hemos dicho que si el tiempo vale 0, el tiempo inicial, v menos v0 sobre t, la ecuación. De ahí despejé v. v igual a v0 más a por t. ¿Está bien? Pero ¿cuánto vale este valor medio? Vale v0 más v sobre 2. El promedio entre estos dos puntos es este menos este más este dividido en 2. Este valor es el que al que voy a reemplazar. Acá este b lo reemplazo por este que está acá.
Entonces me queda B0 más B0 más A por T, que es esto, dividido en 2. Bueno, eso es lo mismo que esto, si yo distribuyo el denominador, me va a quedar 1/2 de B0 más 1/2 de B0 más 1/2 de A por T. Esto es igual, 1/2 de B0 más 1/2 de B0 es B0 más 1/2 de A por T. ¿Sí? Esta es la velocidad V, esta velocidad final es B0 más 1/2 de A por T. Quiere decir que si esto es B0, ¿esto cuánto vale? 1/2 de A por T. ¿Se entiende? Sí, Esta profe. es la ecuación de B igual a B0 más A por T. Esta es la recta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora. ¿Puedo borrar esto que está acá? Por mí, sí. Yo ya lo copié. Yo le saqué captura, profe, sí. Bueno. Ahora vamos a determinar de una forma sencilla. Nosotros hemos dicho recién que el área bajo la curva, ¿qué representa? Desplazamiento. El desplazamiento. Entonces lo hagamos de una manera sencilla. Acá tenemos un rectángulo y acá tenemos un triángulo. ¿Sí? Sí, ¿Cuánto vale el área del rectángulo y cuánto vale el área del triángulo? A ver, el área del rectángulo era lado al cuadrado. No me acuerdo. ¿cómo se Del triángulo calcula sé que es el área de un rectángulo? Base. Base por altura. base por altura. ¿Cuánto vale la base? T. ¿Eh? T. Sería T. La base es T, porque este es el punto 0. T menos 0, esto es T menos 0 es T. Por la altura, Veo. Sí. B0 por T. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Base por altura dividido en 2. Vamos a poner base Eso por cero. altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? T. Por la altura, 1/2 por A por 1/2 por A T. por T. Sobre 2. ¿Así? Sí, profe. Entonces, base por altura. Entonces me queda... no, esto no es un medio. Esto no es un medio. Esto es A por B0. No, esto es base B0. Esto es B. Perdón, si este punto es B, es B0 más... lo calculamos, ¿no? Era así, 1/2 de A por T. ¿Así era? Sí, está bien, Sí. 1/2 de A por T. Base por altura sobre 2. Entonces, ¿cómo hago para realizar este cálculo? Tengo que hacer la suma de las áreas. Bueno, esta a qué va a ser igual a B0 por T, la base del área del rectángulo, más esta que está acá, que sería Sería 1/2, ¿sí? Base por altura T sobre 2, A por T cuadrado, este por este, ¿sí? Entonces, el desplazamiento
el desplazamiento total sería B0 por T más 1/2 de A por T cuadrado. ¿Y el desplazamiento total cuál es? X. Le podemos poner X, le llamemos el desplazamiento. X igual a B0 por T más 1/2 de A por T cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora puedo ver de dónde viene esa ecuación. Bueno. Sí, Puedo es borrar. verdad, porque en el Porque en la secundario no nos sí. enseñan En toda la secundaria te la dan así, te dicen te D la dan, sí, igual a... y te la tenés que estudiar de memoria. Por eso están conmigo. claro. Para que yo les diga todo de dónde sale. Y ustedes no se olviden más cómo hacerlo. Porque esto se podría hacer por el desplazamiento, yo lo podría calcular por reemplazo, haciendo reemplazo. Pero a mí no me gusta porque es más complicado. Pero ustedes teniendo el gráfico, sabiendo que siempre el desplazamiento es el área bajo la curva, ustedes van a poder calcularlo siempre porque esta es una figura geométrica regular, saben calcular el área, no sé que no sepan cómo se calcula el área, como dijo recién Micaela, dijo, no me Sí, acuerdo no me cómo es. acuerdo. Bueno, entonces aprendamos que el área del rectángulo cómo es, la del triángulo también, y no nos vamos a equivocar nunca en la fórmula. ¿Estamos? Ahora me alegro que sepan de dónde sale lo que le dieron en el secundario. Ahora nos queda encontrar otra relación. Nosotros dijimos que la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la gráfica que hemos visto así. B en función de t, hay una gráfica para t igual 0, este vale B0. ¿Sí? Y esta sería la ecuación B igual a B0 más A por T, la ecuación de la recta. ¿Sí? La pendiente de esta recta es B final menos B inicial, B menos B sobre T. O sea que me estaría dando la aceleración, la pendiente de la recta. Pero ¿qué pasa? Que X, el desplazamiento X, ¿a qué es igual? A B0, B0 más B, el desplazamiento. Es B0 más B sobre 2. ¿Sí? El valor por el tiempo. Por el tiempo. ¿Por qué? Porque es la velocidad promedio por el tiempo. El desplazamiento. ¿Sí? Ahora, ese tiempo, T, que nosotros tenemos, a ver, ¿de dónde lo podríamos tomar? ¿Qué les parece de la ecuación que tenemos anterior, despejar el tiempo? De acá, le llamemos 1. Entonces vamos a poner de 1. ¿Qué hacemos de 1? El tiempo aquí es igual. Velocidad menos velocidad inicial sobre la aceleración. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a B0 más B sobre 2 por el tiempo. Pero ¿cuánto vale el tiempo? B menos B0, B menos B0 sobre A. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y qué es lo que es cuando yo tengo el producto de la semisuma por el producto de la semidiferencia? Es la de... Miren, 2 por A lo paso multiplicando. 2 por A por X es igual
a B0 más B por B menos B0. Aquí es igual el producto de la semisuma por el producto de la semidiferencia. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. 2A por X será B cuadrado menos diferencias de cuadrado. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿está bien? Más 2A por X. Otra ecuación que me permite calcular la velocidad final conociendo la aceleración y la velocidad inicial con el desplazamiento relacionado. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ¿alguna duda? Fíjense que en función de toda, ya la próxima clase, cuando arranquemos, vamos a poner todas las ecuaciones que hemos, Deducido. que hemos deducido de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, para que a partir de este veamos el caso particular de la caída libre y el tiro vertical. Ahí es donde Micaela aparece el signo menos, porque la aceleración para el tiro vertical, cuando yo Cambio de lanzo un dirección. objeto, Cambio la de sentido. gravedad actúa en sentido contrario a la dirección del desplazamiento. Por ende, aquí la aceleración vamos a tener que considerar si el sentido que tiene, o sea, si está actuando a favor del movimiento o en contra del movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Es que ¿alguna por ahí duda? a nosotros nos enseñan en la secundaria de memoria y nos enseñan, a mí por ejemplo me enseñaron los movimientos y el tiro vertical y la caída libre, Ujú. todos juntos, entonces por ahí se Sí, te sí. confunden las ecuaciones. Bueno, usted para poder resolver los problemas, a ustedes van a tener que aprender la relación que tiene entre una y otra. Las deducciones las van a tener que aprender cuando vayan a rendir, porque si tienen que dar como tema movimiento rectilíneo uniformemente variado, tienen que deducir todo esto. Pero ahora ya saben de dónde salen las ecuaciones. No es que le hemos puesto y... Ahora, si yo no sé o no interpreto esto, difícilmente podré entender el resto de lo que estamos desarrollando. Si yo no sé que el producto de la semisuma por la semidiferencia es una diferencia de cuadrado y no voy a saber de dónde sale. O sea, hay cosas que las vamos explicando a medida que las vamos desarrollando y que las tienen que ir conociendo. Si ahora, si yo no sé por qué esto es así, porque puede ser que no lo sepa, tómense el trabajo de multiplicar este por este, menos este por este, menos este por este. Lo que le enseñaron a hacer en la primaria o el secundario, o sea, desarrollar esto. Y ahí se van a dar cuenta de que llegan a este resultado. ¿Sí? Uno lo hace ya mecánicamente, porque sabe que el producto ya es una reglita, el producto de la semisuma por la semidiferencia, esto se llama semisuma, esto se llama semidiferencia, es igual a una diferencia de cuadrado. Y esas son cosas que las van aprendiendo, las pueden demostrar una vez y después ya las asimilan. Cada vez que le aparezca esto, ya directamente reemplazan. ¿Se entiende? Sí, profe, profe. es que Sí. por lo menos a mí en la secundaria, cuando preguntas sobre este problema, decís, bueno, ¿cómo llegamos hasta este resultado? Y te dicen, este resultado viene de esta fórmula, pero no te dice de dónde viene la fórmula. Bueno, son las O a cosas, veces no te lo saben explicar bueno, cómo se deduce la forma. las cosas han cambiado mucho. Yo cuando fui al secundario a mí me lo explicaron así. Cuando fui a la universidad yo no tuve problema en el curso de ingreso, esto ya lo sabía. Lógicamente que son otras formas de enseñanza, otras metodologías,
otros programas, qué sé yo. O sea, usted, Profe, sí, ¿puedo consultar algo? sí, ¿A qué colegio fue? yo en San Juan a la Escuela Ingeniero Rogelio Boero, la ENER número 1, una escuela técnica. Escuela Técnica Ingeniero Rogelio Boero. No, gracias, profe. De ¿Es nada. de San Igual Juan, es profe? que Sí, ¿De qué parte? capital Ah, de Desamparado. ¿No está la Basílica de Desamparado? yo tengo familia ahí. Antiguamente la iglesia de Desamparado, ¿no? Hoy ¿Conoce ya como... Chimba? Sí, conozco todo San Juan, me he criado ahí, he vivido Ah, hasta que me vine a vivir acá en el año 91, he vivido toda mi vida en San Juan. Bueno, ya saben de dónde salen las cosas y lo peor que puede pasar es que si hay algo que no entiendan, no pregunten. Ya saben que todo lo que no entiendan tienen que preguntar, porque si no van a estar como cuando terminaron el secundario, nos dan la fórmula y no sabemos dónde sale. Y cuando vayan a rendir, no hay Lola, yo le voy a preguntar de dónde sale y van a tener que explicar de dónde sale, porque yo se los he dado. ¿Mm? Así que el no sabe, no responde, no no es argumento. Si no dice no sé, porque no lo estudió, porque el tema se ha dado como corresponde. Así que recomendaciones, tienen el apunte, las gráficas estas que vimos son las mismas que vimos en el curso de ingresos, yo no cambié nada, las deducciones de las fórmulas se las he dado de una forma sencilla, espero las entiendan porque después se aplican, como dije, o lo que vamos a deducir en la próxima clase son dos tipos de movimientos particulares. ¿De dónde nacen estos movimientos? De este tipo de movimientos. Nada más que cambia la gravedad, la aceleración, perdón, la aceleración ahora pasa a ser la gravedad. ¿Mm? Bueno, no les ocupo más tiempo. Nos vemos el próximo lunes. No he definido la fecha del parcial. Sé que están ansiosos porque les tomo el parcial, pero la verdad se ríe Alan, se ríe. Sí, sí se nota en la cara que tienen unas ganas de que Tiziana quiere que ya le diga que el lunes va a rendir el parcial, Farid también, unas ganas, Martina no profe, está de que muy nos borren el convencida. examen. ¿Cómo? Unas ganas de que nos partan el examen. No. La parte teórica, ¿cuándo rinden el Pero parcial? eso le iba a preguntar si la yo práctica y le, la teórica se rendían Espere, juntos o espere, no. de a uno, porque si no se acopla. A yo le ver, pregunté Araceli, espere, vamos a dar, perdón. a ver, ¿qué decía Araceli? Que si íbamos a rendir juntos o no, iba a ser No, todo separado. separado. ¿Ya le han dado fecha del parcial práctico? No, No, profe. Bueno, No, profe. eso le pregunté el viernes al ingeniero Sosa. bueno, ya voy a hablar yo y me voy a poner en contacto a ver, pero no se rinde junto. Y lo que yo les voy a mandar es un formulario, así como les mandé las preguntas, es un parcial teórico tipo multiple choice, en donde ustedes tienen que responder preguntas de una manera conceptual, a seleccionar una o dos, depende cómo sea la opción, para lo cual deben tener claros los conceptos. ¿Sí? Así que bueno, como dijimos, el primer parcial involucra hasta equilibrio y elasticidad. Y ya Gravedad, no. ¿no? No, porque como no han visto ustedes, solamente podemos incluir gravitación ahí no hay desarrollo más, no,
el parcial de este tipo teórico no incluye ningún tipo de demostración de ecuaciones, ¿no? Es todo muy conceptual. Así que vamos a incluir gravitación, vamos a incluirla conceptualmente, porque son 3 leyes que hay que saber qué concepto tienen. O sea, si les pregunta la tercera ley de Kepler a qué hace referencia y se pone, qué sé, opción 1, t cuadrado igual a r a la cuarta, o sea, ya saben que hay que descartarlo, o sea, tienen que conocer cuál es la ley. Qué sé yo, hay distintas maneras de hacer preguntas en cuanto a la teoría. Pero Profe, como es, sí, si esto es teórico, ¿entra en la parte de la teoría lo que es historia? en cuanto a hacemos referencia a que en tal o cual año se produjo tal evento, no, Sí, porque en no, no, las no, unidades hay no. muchas fechas, Yo, por eso. no, no, no. Yo quiero que ustedes rindan física, no historia. Después, cuando rindan historia de la física, alguien les va a preguntar quién fue el premio Nobel en tal fecha. No se toma la parte de histórica. Ni yo me acuerdo. Ya tantas veces por ahí tengo que recurrir a la bibliografía otra vez para, si bien en cada capítulo que uno estudia hace referencia al año que se llevaron, o sea, si uno hace una historia, un mapa del tiempo, una línea de tiempo, ve cómo se van sucediendo los hechos, pero no evaluamos eso, nunca se evaluó, nunca se evaluó. Bueno, no los interrumpo más, los dejo, ya les voy a comunicar una vez que tenga respuesta del ingeniero Sosa y de Fabiana, cuando se va a llevar a cabo el parcial. Profe, en el Sí. caso de los temas del cursillo de ingreso, ¿solo usted va a tomar la teoría y el ingeniero Sosa tomará la práctica del cursillo o va a tomar No, espere, a ver. Lo que se indicó es que para aquellas personas que no hayan aprobado el seminario de ingreso, será aprobado el seminario con la aprobación del primer parcial de la asignatura. Para ustedes tener o tener una matrícula, porque por ahora el que no haya aprobado el seminario no puede estar registrado como alumno, no les van a dar matrícula, porque yo he presentado un informe de quién aprobó en cada una de las materias. A ver, introducción a la vida universitaria están todos aprobados, pero matemáticas y física, que es lo que deberían tener aprobado para poder ser alumnos regular, pueden tener matemática, pero física no. Entonces, para que ustedes tengan matrícula, tienen que aprobar el primer parcial de física. Este parcial que le vayamos a tomar en la fecha que se designe, tendrán que aprobar la parte teórica por un lado, que es la que voy a evaluar yo, y la parte práctica, que es lo que le va a dar el ingeniero Sosa. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profe. Tenga linda Nos vemos, noche. profe. Gracias, igualmente. Chau, Que ande chau. muy bien. Igual.